¿Qué tal, amigos? Bueno, pues bienvenido a este espacio llamado Especiales Valor Total. El día de hoy tenemos el tema del valor de la fisioterapia y hemos invitado al maestro Gustavo Barrera para que nos ayude a entender un poco más de este tema. Bienvenido, maestro Gustavo, bienvenido a tu programa. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haberlo aceptado. Bueno, pues nos gustaría comenzar por el principio. Nos gustaría que nos comentaras quién es Gustavo Barrera, dónde naciste, un poco de ti, de tus hobbies. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy ciudadano nacido y crecido aquí en Querétaro ya hace unos 35 años. Y pues aquí realicé mis estudios de educación básica y universidad. Todos mis estudios fueron en universidad pública, excepto las maestrías, ¿no? Ya por ahí que les hice en universidades privadas, ¿no? Dentro de mis hobbies pues está hacer un poquito de ejercicio. Me gusta por ahí ir al gimnasio, me gusta mucho leer, me gusta no solo de mi profesión, ¿no? Sino de otros temas. Una de mis grandes pasiones también es ser paramédico. Yo estudié técnico en urgencias médicas en la Cruz Roja Mexicana, aquí en la delegación Santiago de Querétaro, y otros niveles allá en Polanco, en la sede nacional, ¿no? También estudié ciencias del deporte y pues, la licenciatura en fisioterapia, ¿no? También me gusta un poquito el área del deporte. Y pues me gusta de repente salir al cine, como no, como mucha gente. Desafortunadamente ahorita por la pandemia hemos frenado un poquito esas actividades, ¿no? Pero sobre todo me encanta mucho la docencia. En la actualidad estamos por ahí impartiendo un diplomado de fisioterapia en traumatología, que si bien se ha hecho una necesidad, pues también es una de mis grandes pasiones, ¿no? La docencia y pues actualmente un poquito la investigación. No hemos publicado todavía nada, pero estoy trabajando por ahí con unos compañeros de la UNAM para sacar ahí una publicación que tenemos pendiente. Ok, maestro Gustavo. Y por ejemplo, ahorita nos comentaba, aparte de la formación de paramédico, la licenciatura, ¿qué maestrías o especialidades tiene? Yo tengo maestría en educación y docencia y actualmente estoy haciendo una maestría en ecografía musculoesquelética con orientación hacia fisioterapia. Me dedico principalmente a pacientes de traumatología, pero esas son las formaciones ya anexas a mi formación de licenciatura que tengo como fisioterapeuta y licenciado en educación física y ciencias del deporte. Ok, y bueno, por ejemplo, para nuestra audiencia, ¿podríamos regresarnos un poco y definir, o sea, qué es la fisioterapia? Claro que sí. Bueno, la definición de fisioterapia la podemos abordar desde varios puntos de vista, ¿no? De una forma un poquito formal, podríamos decir que es una profesión del área de la salud, cuyo propósito es principalmente la promoción de dicha salud y la promoción de la función a través de aplicar los principios científicos. Eso es importante, ¿no? Que es una profesión que se basa en ciencia, no es una profesión que se base, como anteriormente se pensaba, en el propio empirismo, ¿no? Esta profesión se echa mano del examen, evaluación, diagnóstico, pronóstico y revaluación de resultados. Eso es importante. De manera un poquito más informal, podríamos, y hasta hace todavía algunas décadas se definía a la fisioterapia como una ciencia y arte que aplica los agentes físicos, ¿no? Propios de la naturaleza para mantener, restaurar y mejorar la función de las personas, que creo que valdría ahorita un poquito la definición. Sin embargo, en la actualidad la WCPT, la Confederación Mundial de la Salud, la define como la definía al principio, ¿no? Como una profesión del área de la salud cuyo propósito es la promoción de la salud y la funcionalidad. Ok, y por ejemplo, dentro del material que usted expone, ¿qué es el término la neurofisiología de un paciente? Ok, bueno, para hablar de neurofisiología de un paciente, como término, primero hay que entender que la neurofisiología estudia pues las funciones del sistema nervioso, ¿no? Esto es lo que hace la neurofisiología. Entonces la neurofisiología de un paciente pues, es el conjunto de funciones que son regidas por el sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué se vuelve importante hablar de neurofisiología? Bueno, la APTA, la Asociación Americana de Fisioterapia, saca un modelo que le llamamos nosotros el modelo del movimiento. Ese modelo es como nuestro acordeón como profesionales de la salud en fisioterapia,
porque nos marca cada uno de los eslabones de los cuales depende el movimiento humano, ya que la fisioterapia se encarga de mantener la funcionalidad a través de un buen movimiento humano. Entonces nos dice que cada uno de esos eslabones del movimiento humano, como lo son el sistema cardiovascular, respiratorio, integumentario, endocrino, muscular, óseo, todos estos eslabones tienen que estar en armonía todos. Y la armonía y la comunicación entre todos estos eslabones depende precisamente de la neurofisiología. Por eso es que en la actualidad se ha puesto mucha atención en el sistema nervioso y sus funciones, porque al menos en términos de movimiento es el que rige el movimiento. Entonces, en sí eso es la neurofisiología del paciente, ¿no? La buena función de todos los eslabones del sistema de movimiento a través del sistema nervioso central. Ok, y por ejemplo, para dar un diagnóstico, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico o cuáles son las pruebas que hay que realizar? Bueno, aquí qué bueno que mencionas ese punto, sobre todo para toda la gente que nos pueda llegar a escuchar. El diagnóstico en fisioterapia es muy distinto a otros tipos de diagnósticos. Sabemos que toda profesión realiza diagnósticos a través de un proceso analítico o a través de un proceso de análisis para llegar a una conclusión. Nosotros, a diferencia de otras profesiones de la salud, hacemos un diagnóstico con énfasis en la función. Por eso se dice que nosotros hacemos diagnósticos funcionales. Normalmente el médico lo que hace son diagnósticos nosológicos o sindromáticos, o sea, yo voy con un doctor y me dice, ¿sabes qué? Por inventar una patología, ¿no? Tienes una tendinitis del supraespinoso, ¿no? Que es una inflamación del tendón de uno de los músculos del hombro. Bueno, ese diagnóstico hace referencia al problema que hay en ese tejido en específico. Cuando una persona viene con nosotros lo que hacemos es un diagnóstico funcional, o sea, que no es ni más ni menos que el diagnóstico médico, simplemente son diagnósticos complementarios. Nosotros lo que vamos a diagnosticar es cómo esa tendinitis o cómo esa inflamación que tiene la persona en esa estructura, en este caso el hombro, impacta a todo el modelo de movimiento. Por ejemplo, se generó esa inflamación del tendón por un problema en las cervicales porque no las mueves bien o porque tienes posturas prolongadas, o no, tal vez viene de un músculo de la espalda, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hilar toda la gama de problemas biomecánicos o de movimiento que se generan en el cuerpo para provocar esa tendinitis. A eso nos referimos con diagnóstico funcional. Entonces, la importancia del diagnóstico funcional en fisioterapia radica en identificar cuál es la causa del problema y no tanto identificar el síntoma como tal, como es el dolor, ¿no? Bueno, me duele el hombro e ir directamente a evaluar el hombro, ¿no? Y tratar el dolor del hombro. Nosotros tratamos más bien la causa de ese síntoma, mapear de dónde viene ese problema para darle una solución mecánica y que ceda ese síntoma o ese dolor. Esa es la importancia en la que radica el diagnóstico en términos de fisioterapia, ¿no? La identificación de la causa. Ok, y por ejemplo, retomando este concepto de que la neurofisiología es como todos los eslabones que componen una persona, si entendí bien en una de sus ponencias, usted menciona que dos pacientes pueden tener el mismo diagnóstico, pero con neurofisiologías diferentes ellos y requerir diferente tratamiento. Algo así es. Lo explico rápido porque en eso tienes mucha razón, ¿no? Y yo creo que en eso se parece mucho incluso a la medicina, a la fisioterapia. Por ejemplo, tú puedes tener en medicina un paciente diabético y que te presente signos y síntomas distintos, muy particulares, ¿no? Para fisioterapia es igual. Es importante que entendamos que el movimiento humano depende de muchos factores, ¿no? Depende de factores contextuales del entorno, depende de la propia psique de la persona, depende de factores internos de su sistema endocrino, de su neurofisiología, ¿no? Entonces, al depender de tantos factores el movimiento, dos personas que aparentemente pueden tener la misma lesión, inicialmente la causa de esa lesión puede ser distinta y por lo tanto tener una presentación clínica distinta. Vamos a ejemplificar un caso que es por demás común en nuestras consultas de fisioterapia, como lo es la artrosis de rodilla, ¿no? O el desgaste de rodilla. Por ejemplo, este desgaste de rodilla, yo creo que más de alguna persona lo ha escuchado, que es desgaste del cartílago articular.
Dos personas pueden tener el mismo problema en las rodillas, por ejemplo, pero, sin embargo, las razones biomecánicas ser distintas. Podemos tener desgaste del cartílago articular, por ejemplo, vamos a imaginar que esto es la meseta tibial y puede tener desgaste de la zona medial o de la zona lateral o de la zona central, ¿no? Porque puede ser que una persona, si nosotros simulamos, vamos a simular que el celular es la patela o el huesito que sentimos en la rótula, puede estar lateralizado por un músculo, lateralizado por un músculo que se llama vasto lateral y estar rozando mucho el hueso de la tibia y generar desgaste, ¿no? Entonces, la causa de ese desgaste va a ser por una anomalía o un desbalance muscular que viene precisamente del sistema nervioso central, en donde este vasto lateral del cuádriceps jala más hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo. Y otra persona que llegue a lo mejor con la misma sintomatología o con los mismos datos, ¿no? Pero que la causa de ese desgaste del cartílago sea, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa, que está perfectamente estudiado que enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e hipertensión también provocan ciertos desgastes o poliartropatías, como las llamamos, en las articulaciones. Entonces, obviamente el abordaje va a ser distinto, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que tiene un desgaste articular por un síndrome metabólico o una diabetes de hipertensión, pues va a ser inicialmente controlar los signos y síntomas de la diabetes y de la hipertensión. Y la otra persona que trae un desgaste de las articulaciones por un desbalance muscular, como lo mencioné al principio, pues el tratamiento va a ser inicialmente tratar de balancear las fuerzas que se encuentran en el cuádriceps, que son un conjunto de músculos que se encuentran en el muslo, para tratar de centrar esa patela y que no esté tallando de manera burda, por así decirlo, el hueso y frenar la enfermedad, ¿no? Es así como podemos ver que dos personas pueden tener la misma patología con sintomatologías distintas, ¿no? A uno le puede doler en ciertas zonas más medial, a otro le puede doler en ciertas zonas un poco más lateral. Uno puede causar incluso con atrofia, ¿no? de la musculatura, y otros, por ejemplo, hasta con edades avanzadas, hasta con osteoporosis, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, y es así que podemos entender, ¿no? De acuerdo a las particularidades de cada persona, cómo se pueden presentar signos y síntomas distintos, incluso con la misma enfermedad. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, ahora nos gustaría comentar dos casos. Uno, ahorita nos vamos a ir por ese camino, cuando una persona llega al consultorio ya con una lesión localizada o con un dolor. Pero antes de contestar ese, ¿qué pasa cuando una persona no tiene un dolor ni una lesión localizada, sino que decide ir a fisioterapia como a un chequeo preventivo? Que una persona que nos está viendo, usted o alguno de sus colegas, que dijera, ¿sabes qué? Pues yo quiero ir pues simplemente como de manera preventiva, ¿verdad? ¿Qué tipo de pruebas le pueden hacer o lesiones se pueden prevenir? Antes de contestar el otro escenario, ¿no? Ok. Bueno, al menos en mi práctica clínica es raro en México que alguien vaya por prevención a un especialista o a un profesional sanitario, ¿no? Sin embargo, lo hay. A mí en lo particular me ha tocado que ese tipo de población se da más en deportistas, ¿no? En deportistas de alto rendimiento de élite. Pocos tenemos la cultura de la prevención. Sin embargo, una vez que una persona asiste por mera prevención, es indispensable hacer siempre una historia clínica, una anamnesis muy detallada de cuáles son las actividades que esta persona realiza, pero sobre todo preguntar a la persona cuáles son sus expectativas con la rehabilitación, para de ahí empezar nosotros a sacar objetivos de tratamiento y hacer una alianza terapéutica con la persona para que nosotros podamos lograr también pues los objetivos, ¿no? Es importante identificar cuáles son los objetivos de la persona y en contrastarlos cuáles son como los míos como profesional, ¿no? A lo mejor yo como profesional digo, bueno, un deportista élite debe tener estas capacidades: fuerza, resistencia, potencia, pero a lo mejor la persona que viene y me consulta únicamente me dice, mira, yo con que pueda caminar bien de manera efectiva sin gastar tanta energía me es más que suficiente. Entonces, a través de una buena historia clínica, de un buen interrogatorio, nosotros hacemos una batería de exámenes biomecánicos, ¿no? Para ver cómo está este sistema de movimiento que te comentaba al inicio,
identificar dónde hay probables deficiencias de fuerza, de resistencia, de arcos de movimiento, etcétera. Se los hacemos saber a la persona y le proponemos un plan de trabajo para que estemos en consonancia y podamos llegar a lograr los objetivos de la persona. Es así como nosotros, a manera de prevención, establecemos tratamientos, por así decirlo. Ok, bueno, muchas gracias, maestro Gustavo. Y bueno, ahora nos gustaría un poco sobre el otro caso. Si alguien, por ejemplo, de los que vea esta entrevista, cuando una persona ya tiene una lesión localizada, un dolor, ¿y qué pasa cuando llega así al consultorio? Bueno, hay dos posibles escenarios que son muy comunes, ¿no? Cuando la persona viene de primer contacto con nosotros o cuando la persona llega remitida de otro profesional de la salud. Sin embargo, indistintamente de estas dos situaciones o de estos dos probables escenarios, lo primero que se tiene que hacer, que es la piedra angular, considero, de todo buen diagnóstico, es, como te comenté, la historia clínica. Siempre es importante saber la historia clínica de la persona, porque a través de esta establecemos una entrevista en la cual la persona nos va a dar los mecanismos de lesión, si es que identifica un mecanismo de lesión, ¿no? No es lo mismo que una persona te diga, vengo por un dolor de rodilla porque me caí, ¿no? Y me pegué en la rodilla. Pues claramente sabes cuál es la causa de los signos y síntomas y sabes cuál va a ser la ruta de tratamiento, así como de valoración, ¿no? Puedes empezar a establecer un índice de sospecha de, bueno, de acuerdo al dolor y del mecanismo de lesión, pudo haber sido una fractura. Pues inicialmente vamos a establecer un plan de evaluación. El plan de evaluación va a radicar en sacar unos rayos X. A lo mejor ahí nosotros tenemos unas escalas que nos dicen, esto es para rayo X, esto no es para rayo X, ¿no? Entonces podemos, basados en esto, establecer varias evaluaciones para llegar a un diagnóstico y luego un tratamiento, ¿no? Y otro escenario pudiera ser que llegue una persona con dolor crónico que no detecta cuál es la causa de su dolor, ¿no? Esto es un escenario completo de incertidumbre, no solo en fisioterapia, sino en medicina, ¿no? Hay muchos pacientes que no identifican cuál es la causa de su dolor y llevan años con este dolor. Claramente, igual, se tiene que hacer una historia clínica donde nosotros vamos a resolver un caso, ¿no? Es prácticamente una investigación científica para tratar de mapear, basados en todas las actividades que nos dice la persona que hace, cuáles son aquellas actividades de riesgo que pudieran estarlo predisponiendo a este dolor, ¿no? Como trauma repetitivo, por ejemplo, algunas posturas prolongadas de alto riesgo, ¿por qué no? Enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, como te mencionaba, malos hábitos o estilos de vida, malos hábitos higiénico-dietéticos, porque pues también sabemos que hay ciertas enfermedades como, por ejemplo, yo lo comento mucho con mis alumnos, enfermedades gastrointestinales. Se ha identificado que aquellas personas que tienen intestino inflamado generan algo que se llama enfermedades seronegativas, o sea, empiezan a mandar ciertas toxinas a la sangre que pueden empezar a afectar las articulaciones. Entonces, basados en una muy buena historia clínica, sea un paciente crónico o agudo, nosotros podemos establecer una batería de exámenes que nos lleven a un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, ese es más o menos el actuar del fisioterapeuta. Una vez que ya tenemos nosotros cuál es el diagnóstico, o a menos un diagnóstico diferencial, ¿no? Podemos establecer un tratamiento efectivo. Ahora bien, algo muy, muy importante que les comento a alumnos, que comento mucho en foros, es no confundir la autonomía profesional que tiene el fisioterapeuta, ¿no? Con la necesidad de remitir al paciente con otro profesional que a lo mejor en ese momento tenga una mayor capacidad de resolverle el problema a la persona, ¿no? Por años la fisioterapia había estado supeditada a la medicina. En la actualidad ya no es así, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ya cambiaron las normas en México. Ya se ha reconocido a la fisioterapia como una profesión, autónoma, y asimismo la WCPT, que es la Confederación Mundial de la Fisioterapia, reconoce a la fisioterapia como una profesión autónoma. ¿A qué nos referimos con esto? Que los fisioterapeutas ya somos capaces de ser profesionales de primer contacto, capaces de establecer un diagnóstico, y si
nosotros remitimos un paciente a otro profesional que en ese momento tenga mayor capacidad, porque a lo mejor las competencias como fisioterapeuta fueron excedidas por la patología de la persona, pues lo remitimos a lo mejor a un neurocirujano, a un traumatólogo ortopedista, etcétera, etcétera, así como un traumatólogo ortopedista a lo mejor en un momento remite a un paciente con un neurocirujano y no pierde su autonomía, así el fisioterapeuta puede remitir al paciente con otro profesional sin perder su autonomía para poder tratar o para poder dar un tratamiento integral y sobre todo interdisciplinario a un paciente, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro Gustavo. Bueno, ¿podría comentarnos, su ponencia? Yo observé un par de términos, o sea, podrían parecer obvios, pero por ejemplo, palpación ósea y palpación de tejido blando. Podría parecer obvio, pero ¿puede comentarnos un poco acerca de estos temas? Claro, sí, como mencionas, a lo mejor para quien se dedica a esto, cuando tú mencionas estos términos, enseguida viene a su cabeza de qué se trata, pero probablemente para la gente que no está en estas ramas de la salud, pues no saben a qué se refiere mucho. Palpación ósea y palpación de tejido blando son solamente un eslabón de la cadena de valoración que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros normalmente llevamos un protocolo de valoración, el cual, para mencionarlo de manera global y que nos quede un poquito claro a qué nos referimos, consta inicialmente de la entrevista o la anamnesis, ¿no? Luego viene efectivamente la observación, donde nosotros checamos la postura de la persona, su marcha, cómo se desviste a lo mejor o cómo hace ciertas actividades. Luego viene la palpación ósea. Luego viene la palpación de tejido blando, luego valoramos arcos de movimiento activos y pasivos, o sea, cómo se mueve la persona autónomamente y o con nuestra ayuda en caso de que no pueda completar a rangos de movimiento completos. Y luego viene exploración del sistema nervioso como tal, que es checar los reflejos, ¿no? Checar la sensibilidad, checar la fuerza. Luego viene la valoración de las zonas relacionadas. Por ejemplo, si a ti te duele el hombro, tenemos que checar cuello y codo, que son zonas relacionadas que pueden generar sintomatología en el hombro, ¿no? Y por último establecemos los exámenes de gabinete, que si a lo mejor no confirmamos una patología a través de la valoración, mandamos al paciente a hacer rayos X o le hacemos una ecografía para confirmar lo que nosotros sospechamos que tiene como diagnóstico presuntivo. Entonces, si te fijas, la palpación de tejido óseo y la palpación de tejido blando están ahí incrustadas como un pequeño eslaboncito de toda la cadena de valoración. Entonces, nosotros tenemos unos protocolos de palpación. Por ejemplo, si es en el hombro, tenemos que llegar a palpar en un orden las estructuras óseas del hombro y luego las estructuras de tejido blando, que son músculos, tendones, ligamentos, porque esto nos proporciona a nosotros información de cómo se encuentra tanto a nivel de turgencia de la piel, de sensibilidad a la hora de ir a palpar y lo reblandecido, lo duro o molestias como crepitación en una fractura a la hora de hacer palpación. Entonces, estas son herramientas diagnósticas, si bien son semi-cuantitativas, son más cualitativas y un tanto subjetivas. El diagnóstico en su totalidad se va a enriquecer de parámetros cuantitativos, que son objetivos y medibles, y parámetros cualitativos, que son un poco más subjetivos para poder llegar al diagnóstico. Entonces, la palpación ósea y la palpación de tejido blando como valoración subjetiva nos da a nosotros información de cómo se encuentra el tejido óseo y todos los elementos alrededor del tejido óseo, que como mencionamos son tejidos blandos, para llegar al diagnóstico. Okay. Bueno, maestro, sabemos que una de sus pasiones es la impartición de clases y la elaboración de ponencias. ¿Puede comentarnos un poco acerca del diplomado que usted y su equipo de trabajo, no sé si estoy bien, están impartiendo la segunda generación? Claro que sí, en efecto, estamos en la segunda generación del diplomado de fisioterapia en traumatología. Este diplomado está avalado por la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual acoto que estoy muy, muy orgulloso de pertenecer a esta institución. Es mi alma mater, y pues en la actualidad doy clases en esta facultad. Y bueno, resultado de un trabajo considero bastante arduo, logramos generar un programa orientado a fisioterapeutas que no existía, a menos cuando fue la primera generación, no existía, orientado a fisioterapia en traumatología o lesiones traumáticas. Y ahorita, pues bueno, ya empezaron a salir un poquito estos
estos programas, que para nada considero competencia, sino más bien considero que se suman a la causa de enriquecer y engrandecer nuestra profesión. Y bueno, este diplomado tuvimos la fortuna de presentarlo ahí a través del área de formación médica continua de la universidad, a través de la Facultad de Medicina, y pues se revisaron los programas, estuvimos acudiendo ahí a algunas entrevistas y afortunadamente pues lo pudimos defender bien y fue avalado por la Facultad de Medicina. Y en efecto, en la actualidad estamos en la segunda generación, ya estamos como a la mitad del diplomado, ya tenemos un grupo de profesionales formados en fisioterapia en traumatología, y pues bueno, vamos por la tercera y esperemos que por muchas más generaciones, ¿no? El enfoque de este diplomado es principalmente formación en traumatología, ¿no? En lesiones traumáticas, pero sobre todo actualización basados en evidencia científica. Hace décadas la fisioterapia se basaba mucho en empirismo. Ahorita se ha venido una revolución muy grande en la que la fisioterapia ya no se basa en prácticas empíricas, se basa en evidencia científica. Si bien la experiencia es muy importante, ¿no? La resolución de problemas también depende de la experiencia del clínico, pero la práctica basada en evidencia ha demostrado tener muchos mejores resultados que el simple empirismo, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con este diplomado, orientar a los fisioterapeutas que van egresando de las universidades a una rama de las tantas que existen en fisioterapia, que es la traumatología, pero sobre todo actualizarlos en la nueva evidencia científica que tenemos disponible en la actualidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ok, y cuando salga la convocatoria para la tercera generación, para informes ahí en la universidad. La universidad tiene a través de su plataforma los diplomados que van subiendo, ahí lo pueden hacer directamente o con un servidor en mi página de internet de Fisioterapia en Traumatología Querétaro, o directamente en mis redes sociales, que estoy como en Facebook como Gustavo Barrera, igualmente en Instagram. Entonces ahí les subimos toda la información con las fechas y los procedimientos para ingresar directamente a la nueva generación, que sería la tercera de este diploma de fisioterapia en traumatología. Maestro Gustavo. Bueno, pues finalmente nos gustaría preguntarle ¿qué mensaje le manda a los estudiantes de fisioterapia? Híjole, esa pregunta espero no errar mucho ahí, sobre todo con mis compañeros, ¿no? Que ya tengo muy, muy buenos colegas en esta rama, pero sí tengo algunos mensajes que darles, ¿no? Sobre todo que comprendamos el valor de la fisioterapia, aprovechando tu foro, Francisco. Inicialmente tendríamos que, a manera de mensaje, entender qué es el valor de la fisioterapia, ¿no? Y para esto es importante primero identificar qué significa la palabra valor o de dónde proviene. Esta palabra proviene del latín, que es valoris o valere, que literalmente la podemos traducir como ser fuerte. Entonces, ¿qué hace fuerte a la fisioterapia, no? Esto yo creo que lo tenemos que analizar desde dos escenarios. Desde el profesional que practica la fisioterapia, como del paciente que va a acceder a los servicios de fisioterapia. Entonces, como profesionales, ¿qué hace fuerte a la fisioterapia? Pues el propio profesional a través de su práctica clínica, ¿no? Y como paciente o como cliente, ¿qué hace fuerte a la fisioterapia? Pues bueno, la fisioterapia da calidad de vida a los pacientes, ¿no? A través de la resolución o la disminución de muchas de sus disfunciones, como lo marca la clasificación internacional de la función, ¿no? La fisioterapia es tan rica que tiene la capacidad de dar valor y mejor calidad de vida a una persona, ¿no? En segundo lugar, algo que me llama a mí mucho la atención, que ya tengo un poco más de 11 años dando clases y que me gustaría dar como mensaje a mis alumnos, es que, en primer lugar, siempre y cuando una universidad tenga REBOE, esto que les quede muy muy claro, importa más la sed de conocimiento y ambición que tiene el estudiante para destacar entre los demás, ¿no? Más que el prestigio de la propia universidad en la que se esté formando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu práctica clínica es la que te define como profesional, ¿no? En primer lugar, eso considero que nos lo debemos de llevar muy, muy bien metido en la cabeza. En segundo lugar, que independientemente de la profesión, ¿no?
si tenemos cuidado de hacer introspección para definir qué es lo que en realidad, nos gusta, ¿no? Para estudiar, las recompensas económicas que buscamos van a venir solas. ¿Esto por qué? Porque muchas veces vemos que la gente desvirtúa las profesiones. No, esa profesión ya es muy plana, ya está muerta, ya no puedes tener buenos beneficios. Esto es un completo error, ¿no? Yo considero que a manera de consejo y en mi opinión muy particular, muchas veces depende más la inteligencia con la que usamos las herramientas que tienes y no tanto de la herramienta en sí mismo, ¿no? Entonces, si nosotros en realidad tenemos pasión, nos encanta lo que hacemos, tenemos amor por nuestra profesión y a eso le sumamos la capacidad intelectual para usar las herramientas que tenemos, ¿por qué no? Para decirlo así, ¿no? Para vendernos, para atender bien a nuestros pacientes, pues indudablemente nos va a ir bien, ¿no? Yo creo que eso de que ya hay profesiones muertas, que a lo mejor una profesión tiene malas condiciones, pues yo creo que los mismos profesionales somos los que con nuestra inteligencia, con nuestro trabajo, vamos generando esas buenas condiciones o vamos exigiendo con el conocimiento de las reglas del juego, buenas condiciones para nuestra propia profesión, ¿no? Entonces es importantísimo saberse las reglas del juego en estos términos de fisioterapia, por ejemplo, cuáles son las normas jurídicas que le aplican, cuáles son las evidencias científicas más actuales, ¿no? Esto de manera muy, muy general. Y bueno, para concluir esta pregunta que me hacías, me gustaría mandar mensaje, ¿no? A todos aquellos que son profesionales de la fisioterapia o que pretenden estudiar fisioterapia. Yo creo que si más bien algo necesita la profesión, son profesionales responsables y muy apasionados por esta hermosa profesión que yo ya tengo un par de años ejerciendo y que cada día me convenzo más que es lo que en realidad me gusta y que es lo que en realidad a mucha gente le da buena calidad de vida, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias, maestro Gustavo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y a nuestra audiencia, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. No, muchas gracias a ti, Francisco. Un abrazo, nos vemos.